12. Los dioses de las lágrimas de oro. Algún tiempo después del 4000 a.C., el gran Anu, soberano de Nibiru, vino a la Tierra en visita de estado. No era la primera vez que hacía tan arduo viaje espacial. Unos 440.000 años terrestres antes, solo 122 años de Nibiru, su hijo primogénito, Enki, el cual había liderado el primer grupo de 50 Anunnaki que llegaron a la Tierra. Su objetivo era obtener oro, con el cual había sido bendecido este séptimo planeta. En Nibiru, la naturaleza y la tecnología se habían combinado para enrarecer y dañar la atmósfera del planeta, una atmósfera que no solo necesitaba respirar, sino también cubrir al planeta como un invernadero, para evitar que se disipara el calor interno. Y sus científicos concluyeron que, para evitar que Nibiru se convirtiera en un globo helado, y sin vida, habría que suspender partículas de oro en las partes altas de la atmósfera. Enki, el brillante científico, amerizó en el Golfo Pérsico y estableció su base, Eridu, en sus costas. Su plan consistía en extraer el oro de las aguas del Golfo. Pero no consiguieron suficiente de esta manera, y la crisis en Nibiru se agudizó. Cansado de las promesas de Enki de que su proyecto sería un éxito, Anu llegó a la Tierra para ver las cosas con sus propios ojos. Con él, venía su heredero legal, Enlil, que, aunque no era el primogénito, tenía el derecho de sucesión porque su madre, Antu, era hermanastra de Anu. Él carecía de la brillantez científica de Enki, pero era un excelente administrador. No le fascinaban los misterios de la naturaleza, pero creía que podía hacerse cargo y conseguir que las cosas funcionaran. Y lo que había que hacer, todos los estudios lo indicaban, era extraer el oro allí donde era abundante, en el sur de África. Se desencadenaron las más airadas discusiones, no solo en lo referente al proyecto en sí, sino también entre los dos hermanastros rivales. Anu llegó incluso a pensar en quedarse en la Tierra y dejar a uno de sus hijos como regente en Nibiru. Pero la idea aún provocó más discordias. Al final, lo echaron a suertes. A Enki le tocó hacerse cargo de las minas de oro en África y organizaría las labores de extracción, mientras que Enlil se quedaría en el Edín, Mesopotamia, y construiría las instalaciones necesarias para refinar los minerales y embarcar el oro en dirección a Nibiru. Y Anu volvió al planeta de los Anunnaki. Aquella fue su primera visita. Y, después, vino la segunda visita, provocada por otra emergencia. 40 años de Nibiru después del primer aterrizaje, los Anunnaki que habían sido destinados para trabajar en las minas de oro se amotinaron. ¿En qué medida tuvo lugar por el arduo trabajo en las profundas minas, y en qué medida reflejaba la envidia y las fricciones entre los dos hermanastros y sus contingentes, es algo que solo se puede adivinar? Lo cierto es que los Anunnaki supervisados por Enki en el sur de África se amotinaron, se negaron a seguir trabajando, y tomaron a Enlil como rehén cuando fue allí para neutralizar la crisis. Todos estos acontecimientos quedaron registrados. Se los contaron a los terrestres milenios después, para que supieran cómo había comenzado todo. Se convocó un consejo de dioses. Enlil insistía en que Anu viniera a la Tierra a presidirlo, para que pronunciara sentencia contra Enki. En presencia de los líderes reunidos, Enlil detalló la cadena de acontecimientos y acusó a Enki de haber dirigido el motín. Pero, cuando los amotinados relataron su historia, Anu sintió simpatía por ellos. Eran astronautas, no mineros, y su trabajo había terminado por hacerse insoportable. Pero, ¿es que no era necesario hacer este trabajo? ¿Cómo iban a sobrevivir en Nibiru si no se extraía el oro? Enki tenía una solución. Crearemos unos trabajadores primitivos, dijo, que se harán cargo de los trabajos duros. Ante la asombrada asamblea explicó que había estado llevando a cabo experimentos con la ayuda de la oficial médico jefe, Nintininasag. En la Tierra, en el este de África, existe un ser primitivo, un hombre simio. Este ser debió de evolucionar en la Tierra a partir de la propia simiente de vida de Nibiru, que pasó de Nibiru a la Tierra durante la ancestral colisión celeste con Tiamat. Existe compatibilidad genética. Lo que hace falta es implementar mejoras en este ser, dándole algunos de los genes de los Anunnaki. Entonces, se convertirá en una criatura a imagen y semejanza de los Anunnaki, capaz de utilizar herramientas, lo suficientemente inteligente como para obedecer órdenes.
Y así fue como se creó el Luluamelu, lo cual significa el trabajador mezclado, por medio de la manipulación genética y la fertilización del óvulo de una mujer simio en una probeta de laboratorio. Pero los híbridos no podían procrear. Las hembras Anunnaki tenían que hacer de diosas del nacimiento en cada ocasión, por lo que Enki y Ninarsag perfeccionaron a los híbridos por medio de un sistema de ensayo-error, hasta que lograron el modelo perfecto. Le llamaron Adam, el de la tierra terrestre. Con estos siervos fértiles, se produjo oro en abundancia. Los 7 asentamientos se convirtieron en ciudades, y los Anunnaki, que eran 600 en la Tierra y 300 en las estaciones orbitales, se acostumbraron a una vida relajada y placentera. Algunos, incluso, y a pesar de las objeciones de Enlil, tomaron por esposas a las hijas del hombre, y tuvieron hijos con ellas. Para los Anunnaki, la tarea de extraer oro ya no era una tarea con lágrimas. Pero, a Enlil, todo aquello se le empezaba a antojar una misión pervertida. Todo terminó con el diluvio. Durante mucho tiempo, las observaciones científicas venían advirtiendo que la capa de hielo que estaba creciendo en el continente antártico se estaba haciendo inestable. La próxima vez que pasara Nibiru por las cercanías de la Tierra, entre Marte y Júpiter, su atracción gravitatoria podría hacer que esa tremenda masa de hielo se deslizara fuera del continente, generando una marea de proporciones globales, cambiando abruptamente los océanos y las temperaturas de la Tierra, provocando tormentas sin precedentes. Después de consultar con Anu, Enlil dio la orden: disponed las naves espaciales, estad preparados para abandonar la Tierra. Pero, ¿qué iba a pasar con la humanidad? Se preguntaban sus creadores, Enki y Ninarsag. Y Enlil dijo: dejad que perezcan. Se hizo jurar a todos los Anunnaki que guardarían el secreto, para que los desesperados terrestres no interfirieran en los preparativos de partida de los Anunnaki. Enki, aunque rebelde, juró también. Pero, simulando que hablaba con una pared, dio instrucciones a su fiel seguidor, Ziusudra, para que construyera un Tibatu, una nave sumergible, en la cual él, su familia y bastantes animales podrían sobrevivir a la avalancha de agua, para que la vida en la Tierra no pereciera. Y le proporcionó a Ziusudra un navegante, para que llevara la nave hasta el monte Ararat, la montaña más visible de Oriente Próximo. Los textos de la creación y del diluvio que los Anunnaki les dictaron a los sumerios ofrecen relatos mucho más detallados y concretos que las versiones bíblicas más concisas, con las que estamos familiarizados. Llegado el momento, tuvo lugar la catástrofe. Pero en la tierra no solo había semidioses. Algunas de las principales deidades, miembros del círculo sagrado de 12, eran también, de alguna forma, terrestres. Nannar-Sin e Ishkur-Adad, los hijos más jóvenes de Enlil, habían nacido en la tierra. Lo mismo ocurría con los hijos gemelos de Sin, Utush-Shamash e Inanna-Ishtar. Enki y Ninarsag, con la cual él pudo compartir su secreta operación se unieron a los demás para sugerir que los Anunnaki no dejaran la Tierra por las buenas, sino que permanecieran en órbita terrestre durante un tiempo para ver lo que ocurría. Y así, después de que la inmensa ola hubiera ido y venido, y de que cesaran las lluvias, las cumbres de la tierra comenzaron a verse, y los rayos del sol, brillando a través de las nubes, pintaron arcoíris en los cielos. Enlil, al descubrir que la humanidad había sobrevivido, se enfureció en un principio, pero después se ablandó. Se dio cuenta de que los Anunnaki aún podrían vivir en la tierra. Pero, si tenían que reconstruir sus centros y reanudar la producción de oro, al hombre habría que permitirle proliferar y prosperar, y habría que dejar de tratarlo como a un esclavo para empezar a hacerlo como a un compañero. En los tiempos antediluvianos, el espacio-puerto para la ida y venida de los Anunnaki y de los suministros, así como para el embarque del oro, estaba en Mesopotamia, en Sipar. Pero todo aquel fértil valle entre el Éufrates y el Tigris, estaba enterrado bajo miles de millones de toneladas de lodo. Utilizando todavía la doble cumbre del Ararat, como punto focal sobre el cual anclar el ápice del corredor de aterrizaje, construyeron 2 montañas artificiales gemelas en el paralelo 30, a orillas del Nilo, las 2 grandes pirámides de Giza, para que hicieran de indicadores de aterrizaje del espacio-puerto postdiluviano de la península del Sinaí. Estaba tan cerca, incluso más, de las fuentes de oro africanas, de lo que había estado el espacio-puerto de Mesopotamia.
Para que los terrestres pudieran sobrevivir, multiplicarse y ser útiles a los Anunnaki, se les concedió la civilización en 3 estadios. Se trajeron de Nibiru semillas para cultivos vitales, se domesticaron variedades silvestres de cereales y animales, se les enseñaron las tecnologías de la arcilla y el metal. Esta última fue de gran importancia, pues tenía que ver con el propio éxito de los Anunnaki a la hora de reanudar el suministro de oro, ahora que las viejas minas estaban atascadas de lodo y agua. La primera vez que Nibiru pasó por las cercanías de la Tierra después del diluvio, se recibieron materiales vitales de allí, pero poco de valor se pudo enviar de vuelta. En las fuentes de oro de antaño había que encontrar nuevos yacimientos de oro y minerales, hacer túneles en las laderas, excavar pozos en la tierra, perforar las rocas. Había que dotar de herramientas a la humanidad, herramientas duras, para que pudieran extraer lo que los Anunnaki podían localizar y perforar con sus pistolas de rayos. Afortunadamente, la avalancha de agua también había hecho algo bueno, pues había expuesto yacimientos de oro formados por la acumulación de minerales, y los había lavado y había llenado el suelo de los ríos con pepitas de oro, mezcladas entre el lodo y la grava. Hacerse con este oro podría abrir nuevas fuentes, más fáciles de trabajar, pero de más difícil acceso y transporte, pues el lugar en donde había pepitas de oro en grandes cantidades estaba al otro lado de la tierra. Allí, a lo largo de unas cadenas montañosas frente al gran océano, habían quedado expuestas riquezas indescriptibles. Y estaban allí para hacerse con ellas, si los Anunnaki iban allí. Si se podía encontrar un modo de embarcar aquel oro. Y ahora que Nibiru se había acercado de nuevo a la Tierra, el gran Anu, con su esposa Antu, venía a la Tierra en visita de estado, para ver con sus propios ojos cómo iban las cosas. ¿Qué se había conseguido al conceder a la humanidad los 2 metales divinos, Anma y Ámbar, con los cuales hacer herramientas duras? ¿Qué se había conseguido al extender las operaciones al otro lado del mundo? Estaban los almacenes llenos de oro, como se había dicho, listo para ser embarcado hacia Nibiru. Después de que el diluvio barriera la tierra, cuando se trajo la realeza desde el cielo, la realeza estuvo primero en Kis. Así comienza la relación, en las listas de los reyes sumerios, de las distintas dinastías y capitales de la primera civilización en Oriente Próximo. Y lo cierto es que la arqueología ha confirmado la preeminente antigüedad de esta ciudad sumeria. De sus 23 soberanos, uno lleva un sobrenombre que podría indicar que fue metalúrgico. Se dice con toda claridad que el 22º soberano, Enmenbaraxi, fue el que se llevó como botín el arma fundida de Elam. Elam, en las montañas al este y al sudeste de Sumer, era uno de los lugares en donde comenzó la metalurgia. Y la mención del preciado botín, un arma fundida, confirma las evidencias arqueológicas de una metalurgia totalmente desarrollada en Oriente Próximo poco después del 4000 a.C. Pero Kis fue herida por las armas, quizás por los mismos elamitas cuya tierra había sido invadida. Y la realeza, la capital, se transfirió a una flamante ciudad llamada Uruk, la bíblica Erech. De sus 12 reyes, el más conocido fue Gilgamesh, de heroico renombre. Su nombre significaba Gibil, dios de la fundición consagrado. Parece ser que la metalistería fue importante para los reyes de Uruk. Uno de ellos, que tenía la palabra herrero, describe el motivo por el cual era famoso. El primer soberano, cuyo reinado comenzó cuando Uruk no era más que un recinto sagrado, tenía el prefijo Mes, maestro fundidor, como parte de su nombre. La inscripción de este rey resulta ser inusualmente larga. Mesquiacacer, hijo del divino Utu, se convirtió en sumo sacerdote de Ana, así como en rey. Mesquiacacer entró en el mar occidental y partió hacia las montañas. Esta información, en la que se registra una hazaña renombrada, es muy importante, pues nos deja saber lo larga que es la inscripción del relato que se registra, cuando lo normal es que se pusiera solamente el nombre del rey y la duración de su reinado. ¿Qué mar cruzó Mesquiacacer, el maestro fundidor, y a qué montañas llegó? Nunca lo sabremos seguro. Pero los términos parecen sugerir el otro lado del mundo. Podemos comprender la urgencia por traer la metalurgia a Uruk. Tenía que ver con la inminente visita de estado de Anu. Quizás para hacerle ver que todo iba bien, que la ciudad, Uruk, se había construido en su honor, y presumir de logros metalúrgicos.
En el centro del recinto sagrado se construyó un templo de muchos niveles, con las esquinas hechas de metal fundido. Su nombre, Eana, se suele interpretar como casa de Anu, pero también podía significar casa de estaño. Los textos en los que se detalla el protocolo y el programa de la visita real a Uruk nos muestran un lugar de gran abundancia en oro. Las tablillas encontradas en los archivos de Uruk, que según se anotaron y escribieron al ser dictados, eran copias de textos sumerios anteriores, se pueden leer solo a partir de la mitad. Anu y Antu ya están sentados en el patio del templo, contemplando una procesión de dioses que lleva el cetro dorado. Mientras tanto, unas diosas preparan los dormitorios de los visitantes en la Enir, que significa casa de la brillantez, y que estaba cubierta con el oro hecho del mundo inferior. Al oscurecer el día, un sacerdote ascendió hasta el nivel más alto del Sigurat para observar la esperada aparición de Nibinu, el gran planeta de Anu del cielo. Después de que se recitaran los himnos correspondientes, los visitantes se lavaron las manos en vasijas en forma de taza de oro y se les sirvió la cena en 7 bandejas de oro. Cerveza y vino se les sirvieron en recipientes de oro. Y, después de algunos himnos alabando al planeta del Creador, el planeta que es el héroe del cielo, una procesión de antorchas portadas por dioses acompañó a los visitantes hasta su recinto dorado para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, los sacerdotes llenaron los incensarios de oro durante los sacrificios, mientras se despertaba a los dioses para servirles un elaborado desayuno servido en fuentes de oro. Cuando llegó el momento de partir, una procesión de dioses llevó a los visitantes hasta el muelle en donde estaba amarrado su barco, acompañados por los cantos de los sacerdotes. Dejaron la ciudad a través de la puerta elevada, bajaron por la avenida de los dioses y llegaron al muelle sagrado, el puerto del barco de Anu, que tenía que llevarlos por el sendero de los dioses. En una capilla llamada Casa de Akitu, Anu y Antu se unieron a los dioses de la tierra en sus oraciones, recitando las bendiciones 7 veces. Y después, agarrándose las manos, los dioses partieron. Sí, en la época de esta visita de estado, los Anunnaki ya habían estado buscando oro en el Nuevo Mundo. Anu y Antu habrían incluido en su itinerario una visita a las nuevas tierras del oro, y los Anunnaki de la Tierra no habrían intentado impresionarles con sus nuevos logros, con sus nuevas perspectivas, con la promesa de suministrar a Nibiru el vital metal en cantidades suficientes, de una vez por todas. Si la respuesta es sí, entonces se podría explicar la existencia de Tiahuanacu y de otras muchas cosas más. Pues si en Sumer se fundó una nueva ciudad con un flamante recinto sagrado, con un recinto de oro y una avenida de los dioses y unos muelles sagrados para la visita de Anu a la tierra de antaño, sería de suponer que se fundara también una nueva ciudad con un flamante recinto de oro y una avenida sagrada y muelles sagrados en el corazón de las nuevas tierras. Y, como en Uruk, sería de esperar encontrarse con un observatorio para determinar el momento de la aparición de Nibiru en los cielos nocturnos, seguida por la elevación del resto de los planetas. Creemos que un paralelismo así podría explicar la necesidad de un observatorio como el Kalasasaya, por su precisión y por su fecha, hacia el 4000 a.C. Sugerimos que solo una visita de estado de estas características podría explicar la elaborada arquitectura de Pumapunku, sus regios muelles y, sí, su recinto chapado en oro. Pues eso es exactamente lo que los arqueólogos han encontrado en Pumapunku. Evidencias incontrovertibles de que no solo se cubrió con placas de oro parte de los pórticos, como los paneles traseros de la Puerta del Sol en Tiahuanacu, sino que se chapó en oro la totalidad de las paredes, entradas y molduras. En muchos bloques de piedra pulidos, Arthur Poznansky encontró y fotografió hileras de pequeños agujeros redondos que servían para sujetar las placas de oro que los cubrían, a través de clavos, también de oro. Y, cuando en 1943, pronunció una conferencia sobre el tema en la Sociedad Geográfica, presentó uno de estos bloques con 5 clavos de oro todavía clavados en él, los otros clavos se los habían llevado los buscadores de oro cuando arrancaron las placas.
La posibilidad de que en Pumapunku se hubiera construido en la época más remota un edificio con las paredes, el techo y las molduras recubiertas de oro, tal como lo había sido Lenir en Uruk, se hace más significativa cuando descubrimos que los bajorrelieves que decoran las puertas ceremoniales en Pumapunku, así como algunas de las gigantescas estatuas del gran dios en Tiahuanacu, tenían incrustaciones de oro. Arthur Poznański descubrió y fotografió los agujeros de sujeción, algunos de 2 milímetros de diámetro, alrededor de los relieves. Una importante puerta de Pumapunku, llamada la Puerta de la Luna, tenía incrustado en oro tanto el relieve de Viracocha como el rostro del dios en la franja inferior, lo cual hacía que los jeroglíficos principales resaltaran con gran brillantez. No menos importante fue el descubrimiento de Arthur Poznański de que, en el lugar de los ojos del dios, el oro incrustado y los clavos sujetaban unos redondeles de turquesa en las hendiduras de los ojos. Hemos descubierto, proseguía Arthur Poznański, muchas de estas piezas de turquesa perforadas en el centro, en los estratos culturales de Tiahuanacu, detalle que le llevó a creer que, no solo los relieves de las puertas, sino también las gigantescas estatuas de piedra de los dioses que se encontraron en Tiahuanacu, tenían el rostro incrustado en oro y los ojos en turquesa. Este descubrimiento es de lo más significativo, pues no existen turquesas, ni piedras semipreciosas azules verdosas, en ningún lugar de Sudamérica. Es un mineral cuya más antigua extracción se sitúa a finales del quinto milenio antes de Cristo, en la península del Sinaí, y en Irán. Además de esto, las técnicas de incrustación eran puramente de Oriente Próximo, y no se encuentran en ningún otro lugar de las Américas, ciertamente, no en aquellas épocas. Virtualmente, la totalidad de las estatuas que se han encontrado en Tiahuanacu muestran a los dioses con 3 lágrimas en cada ojo. Las lágrimas estaban incrustadas en oro, como se puede ver todavía en algunas de las estatuas que se exhiben hoy en el Museo del Oro de La Paz. Hay una famosa estatua, que recibió el apodo de El Fraile, y que tiene alrededor de 3 metros de altura, que se talló, como el resto de estatuas gigantes de Tiahuanacu, en arenisca. Esto sugiere que todas ellas pertenecen al periodo más antiguo de Tiahuanacu. La deidad sostiene una herramienta cerrada en la mano derecha. Las 3 estilizadas lágrimas de cada ojo, que indudablemente estuvieron incrustadas en oro, se pueden ver con toda claridad. Esas 3 lágrimas también se pueden ver en el rostro de la cabeza gigante, que los buscadores de tesoros desgajaron de una colosal estatua a causa de la creencia local de que los constructores de Tiahuanacu poseían el secreto de hacer piedra, y que las estatuas no se tallaron de la piedra, sino que se fundieron a través de un proceso mágico que les permitía ocultar oro en el interior de las estatuas. Esta creencia quizás se sustentara por las incrustaciones de oro de las lágrimas de los dioses, una práctica que podría explicar por qué el pueblo andino, al igual que los aztecas, llamaba las pepitas de oro lágrimas de los dioses. Debido a que todas estas estatuas estaban representando a la misma deidad de la Puerta del Sol, en donde también se le muestra derramando lágrimas, a este dios se le terminó llamando el dios llorón. Con estas evidencias, creemos que estaría justificado llamarle el dios de las lágrimas de oro. En un gigantesco monolito grabado que se encontró en un lugar cercano, Huancaí, se representa a este dios con un tocado cónico y con cuernos, el típico tocado de los dioses mesopotámicos, y con rayos en el lugar de las lágrimas, con lo que se identifica claramente al dios de la tormenta. Uno de los bloques de piedra de Pumapunku chapados en oro, con misteriosas cavidades y un profundo surco en su interior, tenía una esquina cortada a modo de embudo, y Arthur Poznański supuso que formaría parte de un altar de sacrificios. Sin embargo, hay uno de esos lugares principales de Tiahuanacu, cuyos restos de piedra lo convierten en un pequeño Pumapunku y en donde se han encontrado objetos de oro, que se llama Chuquipahicha, que en aymara significa donde el oro líquido pasa por el embudo, y que sugiere que, más que libaciones sacrificiales, lo que había allí era un proceso de producción de oro. La disponibilidad y la abundancia de este oro en Tiahuanacu y sus principales ciudades, no solo es evidente en sus leyendas, relatos o nombres de lugares, sino también en los restos arqueológicos.
Muchos objetos de oro clasificados por los expertos como Tiahuanacu clásico, a causa de sus formas u ornamentaciones, imágenes estilizadas del dios de las lágrimas de oro, escaleras, cruces, se encontraron en lugares cercanos e islas en el transcurso de las excavaciones de las décadas de 1930, 1940 y 1950. Dignas de mención fueron las misiones arqueológicas patrocinadas por el Museo Americano de Historia Natural, liderada por William Cox Bennett, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología Americana, liderada por Alfred Kidder II, y el Museo Etnológico de Suecia, liderada por Stig Riden, junto con Max Portugal, entonces conservador del Museo Arqueológico de La Paz. Entre los objetos había copas, vasos, discos, tubos y alfileres. Uno de estos, de unos 15 centímetros de longitud, tenía una cabeza con la forma de un penacho de 3 brazos. Los objetos de oro encontrados durante excavaciones más antiguas en las 2 islas sagradas, Titicaca, Isla del Sol, y Coatí, Isla de la Luna, los describió Arthur Poznański en su Guía General de Tiahuanacu y su entorno, y también Adolphe Francis Alphonse Vandelier, que escribió el libro, Las Islas de Titicaca y Coatí. Los descubrimientos de Titicaca tuvieron lugar en su mayor parte en unas ruinas inidentificables cercanas a la roca sagrada y su cueva. Los expertos no se ponen de acuerdo acerca de si los objetos pertenecen a los periodos primitivos de Tiahuanacu, o como algunos sostienen, provienen de tiempos incas, pues se sabe que los incas iban a la isla para dar culto y construir santuarios durante el reinado de Maita Capac, el cuarto soberano inca. Los descubrimientos de objetos de oro y bronce en Tiahuanacu y sus alrededores no dejan lugar a dudas de que el oro precedió al bronce, es decir, al estaño, en esta región. Arthur Poznański fue muy enfático al relegar el bronce al tercer periodo de Tiahuanacu, y mostró casos en los que se habían utilizado grapas de bronce para reparar estructuras de la época del oro. Dado que en las montañas cercanas existen evidencias claras de que el mineral de estaño y el oro se obtenían en los mismos lugares, es probable que el descubrimiento del oro, seguido por su minería de placer en la región de Titicaca, fuera el que revelara la existencia de la casiterita. Ambos se encuentran mezclados en las mismas capas de los ríos y arroyos. En un informe oficial boliviano, titulado Bolivia y la apertura del Canal de Panamá, 1912, se afirmaba que, tanto el río Tipuani como el río que baja del monte Illampú, además de tener mineral de estaño, son famosos por la presencia de gravas, en donde hay inmensas cantidades de oro. A profundidades de más de 90 metros, no se puede encontrar el fondo rocoso. Y la proporción de oro se incrementa con la profundidad de la grava. El informe señalaba que el oro del río Tipuani era de entre 22 y 23,5 quilates, es decir, oro casi puro. La lista de lugares en donde hay oro en Bolivia es casi interminable, aún después de tantos siglos de explotación desde la conquista de América. Solo los españoles, entre 1540 y 1750, extrajeron de las fuentes bolivianas más de 100 toneladas de oro. Antes de que en el siglo XIX se hiciera independiente lo que ahora llamamos Bolivia, se le conocía como Alto Perú y formaba parte de los dominios peruanos de los españoles. Los recursos minerales no sabían, ciertamente, de fronteras políticas, y ya hemos hablado en anteriores capítulos de las riquezas de oro, plata y cobre que los españoles encontraron en Perú, y de la creencia europea de que el yacimiento madre de todo el oro del oeste de las Américas, norte y sur, se encontraba en los Andes peruanos. Si echamos un vistazo a un mapa de los recursos minerales de América del Sur, tendremos una imagen clara. Hay 3 bandas de diversa amplitud de yacimientos de oro, plata y cobre que serpentean a lo largo de la cordillera andina con una inclinación noroeste-sudeste, desde Colombia, en el norte, hasta Chile y Argentina, en el sur. Punteados a lo largo de estas bandas, están algunas de las minas de estos metales más famosos del mundo, algunos de ellos considerados como montañas casi puras de mineral. Las lentas fuerzas de la naturaleza, y sin duda la inmensa avalancha de agua del diluvio, sacaron los metales y sus minerales de los yacimientos incrustados en la roca, exponiéndolos y lavándolos por las laderas y la superficie de los ríos.
Y dado que los ríos más grandes de América del Sur nacen en las laderas de las cordilleras orientales de los Andes y discurren por las inmensas llanuras de Brasil hasta el Océano Atlántico, no debe sorprender que también hubiera oro y cobre en grandes cantidades en esta parte del continente. Pero, en última instancia, el origen de todos los metales ornamentales y de extracción minera estuvo siempre en los yacimientos de la cordillera andina. Y, si se observan estas bandas de yacimientos de oro que se entrecruzan, y se delimitan con colores diferentes en el mapa, la imagen que queda se parece mucho a la de la estructura helicoidal doble del ADN, entrelazada en sí misma y con su homólogo el ARN, las cadenas genéticas de vida y herencia de todo lo que vive en la Tierra. En el interior de estas bandas, se encuentran dispersos otros valiosos minerales, algunos de ellos raros: platino, bismuto, manganeso, wolframio, hierro, mercurio, azufre, antimonio, asbesto, cobalto, arsénico, plomo, zinc, y muy importantes para la fundición y el refinado, tanto antiguos como modernos, carbón y petróleo. Algunos de los yacimientos más ricos de oro, en parte lavados en la superficie de los ríos, se encuentran al este y al norte del lago Titicaca. Allí, en la cordillera real, que rodea el lago desde el nordeste al sudeste, una cuarta banda de yacimientos de oro se une a las demás. Una banda de estaño en forma de casiterita. Esta banda se halla presente en la costa oriental del lago, y gira hacia el oeste a lo largo de la cuenca del Titicaca para, después, correr hacia el sur casi en paralelo al río Desaguadero. Se une a otras tres grietas o fisuras de las rocas cerca de Oruro y del lago Poopó, y allí desaparece. Cuando Anu y su esposa llegaron para ver las riquezas minerales, la zona sagrada de Tiahuanacu, su recinto sagrado y sus muelles, todo estaba preparado. A quienes asignaron y llevaron allí los Anunnaki, hacia el 4000 a.C., para construir todo aquello. Para entonces, los pueblos de las montañas que rodeaban Sumer tenían ya una rudimentaria tradición en trabajos metalúrgicos y de cantería, y pudieron estar entre los artesanos que se llevaron allí. Pero la verdadera tecnología metalúrgica, incluida la fundición, la tecnología de construcción a partir de planos arquitectónicos y la de seguimiento de orientaciones estelares, estuvo en manos de los sumerios. La figura central del semisubterráneo recinto sagrado es la de un hombre barbado, como lo son muchas de las cabezas de piedra que se sujetaron al muro del recinto y que retratan a dignatarios desconocidos. Muchas de ellas llevan turbante como los que llevaban los dignatarios sumerios. Habría que preguntarse dónde y cómo asimilaron los incas, continuando con la costumbre del imperio antiguo, las normas de sucesión de los sumerios, o, lo que es lo mismo, las de los Anunnaki. Porque, en sus conjuros, los sacerdotes incas invocaban al cielo pronunciando las palabras mágicas Siana, y a la tierra, con las palabras Sikia, términos absolutamente sin significado en quechua, o en aymara, según Samuel Alejandro Lafón y Quevedo, que escribió el libro, Ensayo mitológico, pero que en sumerio, Siana, significaba vida celeste, y Sikia, significaba vida de tierra y agua. ¿Y por qué los incas conservaron de la época del Imperio Antiguo el término anta para los metales en general y para el cobre en particular? Un término que es sumerio, anta, se habría clasificado junto con anma, que significaba estaño, y ámbar, que significaba hierro. A estas reliquias lingüísticas de la metalurgia sumeria, que las tomaron prestadas sus sucesores, se les sumó el descubrimiento de pictogramas sumerios de la minería. Los arqueólogos alemanes dirigidos por Adolf Bastian, se encontraron con estos símbolos grabados en las rocas de las riberas del río Manizales, en la región aurífera central de Colombia. Y una misión del gobierno francés, bajo la dirección de Edouard François André, se encontró en 1879, mientras exploraban la superficie de los ríos de la región oriental, con símbolos similares grabados en las rocas, que había por encima de unas cuevas que se habían profundizado artificialmente. Muchos petroglifos de los centros auríferos andinos, las rutas que llevan hasta estos o a los lugares en donde aparece el término uru como componente del nombre, disponen de símbolos que tienen todo el aspecto de pictogramas o de escritura cuneiforme, como los de la cruz radiante encontrada entre unos petroglifos al noroeste del lago Titicaca, un símbolo que los sumerios utilizaban para representar al planeta Nibiru. Y añadamos a todo esto la posibilidad de que algunos de los sumerios llevados al lago Titicaca pudieran haber dejado descendientes hasta nuestros días.
En la actualidad, solo quedarían unos cuantos centenares de ellos. Viven en algunas de las islas del lago, navegando con sus botes de juncos. Los aymarás y los collas, que componen la mayor parte de los habitantes de la región, los consideran los remanentes de los más antiguos pobladores de la zona, forasteros de otra tierra a la que llaman Uru. Dicen que significa los de antaño, pero no se llamarán así porque vinieron de la capital sumeria, Ur. Según Arthur Poznansky, los Urus hablan de 5 deidades o Samtni. Pakan y Malku, que significa señor de antaño, o grande. Malku, que significa señor. Y los dioses de la tierra, de las aguas y el sol. El término Malku tiene un obvio origen en Oriente Próximo, donde significaba, y sigue haciéndolo en hebreo y árabe, el cual significa rey. En uno de los pocos estudios que se han hecho sobre los Urus, como el de Raoul Weston Labarre, titulado El antropólogo estadounidense, volumen 43, dice que los mitos Uru cuentan que nosotros, la gente del lago, somos los más antiguos en la Tierra. Estamos aquí desde hace mucho tiempo, desde antes de que el sol se escondiera, antes de que el sol se ocultara, nosotros ya llevábamos mucho tiempo aquí. Después vinieron los collas, ellos utilizaban nuestros cuerpos para los sacrificios, cuando hacían los cimientos de sus templos. Tiahuanaco se construyó antes del tiempo de la oscuridad. Hemos determinado ya, que el día de la oscuridad, cuando el sol se escondió, tuvo lugar hacia el 1400 a.C. Ya hemos explicado que fue un acontecimiento global que dejó su huella en las escrituras y en la memoria de los pueblos de ambos lados del mundo. Esta leyenda Uru, o su memoria colectiva, afirma que Tiahuanacu se construyó antes de este suceso, y que los Urus ya estaban allí desde mucho antes. Hasta el día de hoy, los aymarás navegan en canoas de juncos, que según dicen, aprendieron a construir las de los Urus. La notable similitud de estos botes con los botes de juncos sumerios llevó a Tore Yerdal a hacer una réplica de estos y embarcarse en los viajes de la Contiki, un sobrenombre de Viracocha, para demostrar que los antiguos sumerios pudieron haber cruzado los océanos. La extensión de la presencia sumeria Uru en los Andes se puede percibir en otros detalles, como el hecho de que Uru signifique día en todas las lenguas andinas, tanto en aymara como en quechua, el mismo significado, luz del día, que tuvo en Mesopotamia. Otros términos andinos, como un mamayú, que es agua, kun, que es rojo, cap, que es mano, enuyenu, que es ojo, macay, que es golpe, tienen un origen mesopotámico tan evidente que Pablo Patrón, en su libro, Otros estudios sobre las lenguas americanas, concluyó que está claramente demostrado que las lenguas quechua y aymara de los indígenas de Perú tuvieron un origen sumerio asirio. El término Uru aparece como componente de muchos nombres geográficos bolivianos y peruanos, como en el del importante centro minero Oruro, que significa llanura, o Valle de los Urus, el Valle Sagrado de los Incas, y su conocido río el Urubamba, y otros muchos. De hecho, en unas cuevas que hay en el centro del Valle Sagrado, aún viven los remanentes de una tribu que se considera descendiente de los Urus del lago Titicaca. Y se niegan a abandonar las cuevas para ir a vivir en casas porque, según dicen, las montañas se derrumbarán si ellos dejan de vivir en su interior, provocando con ello el fin del mundo. Existen otros vínculos aparentes entre la civilización de Mesopotamia y la de los Andes. ¿Cómo explicar, por ejemplo, el hecho de que, como en el caso de Tiahuanacu, la capital sumeria, Ur, estuviera circundada por un canal con un puerto en el norte y otro en el suroeste, un canal que llevaba al Éufrates? ¿Y cómo explicar que el recinto dorado del templo de Cusco tuviera las paredes cubiertas con placas de oro, al igual que los de Pumapunku y Uruk? Y como la Biblia en imágenes del Coricancha, en donde se representa a Nibiru y su órbita, también estaban las muchas costumbres que llevaron a los recién llegados españoles a ver en los indígenas a los descendientes de las 10 tribus de Israel. Estaban las ciudades costeras y sus templos, que recordaron a los exploradores los recintos sagrados y los sigurats de Sumer. Y cómo explicar los tejidos, increíblemente adornados, de los pueblos costeros cercanos a Tiahuanacu, únicos en las Américas, salvo si se comparan con los tejidos sumerios, concretamente con los de Ur, que fueron famosos en la antigüedad por sus colores y sus exquisitos diseños. ¿Por qué se representaba a los dioses con tocados cónicos, y a una diosa con la cuchilla umbilical de Ninti?
¿Por qué un calendario como el mesopotámico, y un zodíaco como el sumer, con la precesión de los equinoccios y 12 casas? Sin la intención de hacer un refrito de todas las evidencias que llenan los capítulos anteriores, se nos antoja que todas las piezas del rompecabezas de los comienzos andinos encajan en su sitio, si reconocemos la mano de los Anunnaki y la presencia en esta región de los sumerios, solos, o con sus vecinos, hacia el 4000 a.C. Las leyendas de la ascensión a los cielos del Creador y sus dos hijos, la luna y el sol, desde la roca sagrada de la isla del sol, la isla Titicaca, bien pueden ser recuerdos de la partida de Anu, de su hijo Sin y de su nieto Shamash. Después de hacer un corto viaje en barco desde Pumapunku hasta un vehículo aéreo de los Anunnaki que esperaba en la isla. En aquella memorable noche en Uruk, en cuanto se divisó Nibiru, los sacerdotes encendieron las antorchas como señal para las poblaciones cercanas. Y, así, se fueron encendiendo hogueras, hasta que toda Sumer resplandeció, celebrando la presencia de Anu y Antu, y el avistamiento del planeta de los dioses. La gente era consciente de que estaban presenciando un avistamiento celeste que solo ocurría una vez cada 3600 años terrestres, lo que sí debían saber era que se trataba de un fenómeno que solo tendrían ocasión de verlo una vez en sus vidas. La humanidad no ha dejado de anhelar el regreso de aquel planeta, y simplemente recuerda aquella era como una era de oro. No solo en términos físicos, sino también porque culminó un periodo de paz y de progresos sin precedentes para la humanidad. Pero tan pronto, en términos Anunnaki, Anu y Antu regresaron a Nibiru, la pacífica división de la Tierra entre los clanes Anunnaki se vio alterada. Fue hacia el 3450 a.C., según nuestros cálculos, cuando tuvo lugar el incidente de la Torre de Babel. Una intentona de Marduk-Ra por conseguir la supremacía de su ciudad, Babilonia, en Mesopotamia. Aunque frustrada por Enlil y Ninurta, aquel intento por involucrar a la humanidad en la construcción de una torre de lanzamiento trajo la decisión de los dioses de dispersar a la humanidad y confundir sus lenguas. Aquella civilización y aquella lengua única se dividieron, y tras un periodo caótico que duró unos 350 años, se formó la civilización del Nilo, con su propia lengua y su propia escritura, aunque rudimentaria. Esto sucedió, según nos dicen los egiptólogos, hacia el 3100 a.C. Frustrado en sus esfuerzos por hacerse con la supremacía en el civilizado Sumer, Marduk-Ra se valió de que se hubiera concedido la civilización a los egipcios para volver a aquella tierra y reclamar su soberanía a su hermano Tot, con lo que éste quedó como un dios sin pueblo. Y nuestra hipótesis es que, acompañado por algunos fieles seguidores, eligió una morada en los nuevos reinos, en Mesoamérica. Y sugerimos también que no solo sucedió hacia el 3100 a.C., sino exactamente en el 3113 a.C., la época, el año, e, incluso, el día en que los mesoamericanos comenzaron su cuenta larga. Contar el paso del tiempo tomando como punto de arranque del calendario un acontecimiento importante no es nada extraño. El calendario occidental cristiano cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo. El calendario musulmán comienza con la Égira, la huida de Mahoma desde la Meca Medina. Echando un vistazo a los muchos ejemplos de tierras y monarquías precedentes, mencionaremos el calendario judío, que es, en efecto, el antiguo calendario, el más antiguo de todos, de Nippur, la ciudad sumeria consagrada en Lil. En contra de la idea generalizada de que los judíos cuentan los años, 5748 en 1988, desde el principio del mundo, el calendario judío cuenta realmente los años desde el comienzo del calendario nipuriano, en el 3760 a.C., momento, suponemos, en que tuvo lugar la visita de estado de Anu a la Tierra. ¿Por qué no aceptar entonces nuestra hipótesis de que la llegada de Quetzalcóatl, es decir, la serpiente alada, a su nuevo reino se tomara como punto de arranque de la cuenta larga del calendario mesoamericano, especialmente por ser el dios que introdujo el calendario en estas tierras? Tras ser derrocado por su propio hermano, Tot, conocido en los textos sumerios como Ninhushida, señor del árbol de la vida, se convirtió en el aliado natural de los adversarios de su hermano, los dioses enlilitas y su guerrero jefe, Ninurta. En los registros sumerios se dice que, cuando Ninurta le pidió a Gudea que le hiciera un templo sigurat, fue Ninhushida Tot el que diseñó los planos de construcción.
También especificó los extraños materiales necesarios para ello, y se ocupó de suministrarlos. Como amigo de los enlilitas, tuvo que mantener buenas relaciones con Ishkuradad, y con el reino andino que se puso bajo su control en la región del Titicaca. Y probablemente, sería bien recibido allí como invitado. De hecho, podemos discernir evidencias de que un dios serpiente y sus seguidores africanos echaron probablemente una mano en el desarrollo de algunos de los emplazamientos principales de procesamiento de metales de los alrededores de Tiahuanacu. Existen algunas estelas y esculturas de piedra de la época entre los periodos 1 y 2 de Tiahuanacu que están decoradas con símbolos de serpientes, un símbolo que, por otra parte, es extraño y desconocido en Tiahuanacu. Y algunas de las esculturas de personas encontradas en lugares cercanos, así como dos colosales bustos que los nativos se llevaron al pueblo de Tiahuanacu para decorar la entrada de la iglesia, muestran, aún en tan erosionado estado, rasgos negroides. Arthur Poznański, herido por las críticas de su fantástica antigüedad, no intentó fechar la transición desde el periodo primero, cuando se utilizó la arenisca para la construcción y el santuario, hasta el periodo 2, más sofisticado, cuando se empezó a utilizar una piedra más dura, la andesita. Pero el hecho de que este cambio marcara también un giro en el centro de atención de Tiahuanacu desde el oro al estaño, nos sugiere la época del 2500 a.C. Sí, como suponemos, los dioses enlilitas a cargo de los dominios montañosos de Oriente Próximo, Adad, Ninurta, se encontraban entonces en el Nuevo Reino, ocupados con la fundación de la colonia casita. Esto explicaría por qué, más o menos en la misma época, Inanna Ishtar usurpó el poder en Oriente Próximo y lanzó una sangrienta ofensiva contra Marduk-Ra para vengar la muerte de su amado esposo Dumuzi, provocada, según ella, por Marduk. Fue en aquella época, y probablemente como consecuencia de la inestabilidad de los viejos reinos, cuando los dioses involucrados se decidieron a crear una nueva civilización lejos de todas las demás, en los Andes. Mientras Tiahuanacu era el centro del suministro de estaño, los suministros de oro eran casi inagotables a lo largo de las vertientes andinas. Todo lo que había que hacer era darle al hombre andino los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerse con el oro. Y así fue como, hacia el 2400 a.C., justo como dijo Montesinos, se le dio a Manco Cápac la varita de oro en Titicaca y se le envió a la región del oro de Cusco. ¿Qué forma tenía y para qué servía esta varita mágica? Uno de los más concienzudos estudios sobre el tema es Corona Incaica, de Juan Larrea. Analizando objetos, leyendas y representaciones pictóricas de los soberanos incas, llegó a la conclusión de que era un hacha, un objeto llamado yuari, que, cuando se le entregó a Manco Cápac, se le dio el nombre de Tutpa Yuari, hacha real. Pero, ¿era un arma o una herramienta? Para encontrar la respuesta, tendremos que ir al antiguo Egipto. El término egipcio para dioses, divino era Neteru, guardianes, que, no obstante, era el término que se utilizaba para designar a Sumer, en realidad, Shumer, tierra de los guardianes. Y en las primeras traducciones de los textos bíblicos y pseudobíblicos al griego, el término Nefilim, alias Anunnaki, se tradujo por guardianes. El jeroglífico de esta palabra era un hacha. Ernest Alfred Wallace Woodge, que escribió el libro titulado Los dioses de los egipcios, en un capítulo especial titulado El hacha como símbolo de Dios, llegó a la conclusión de que estaba hecha de metal, y mencionó que el símbolo, como el término neter, se había tomado prestado de los sumerios. Y eso es, precisamente, lo que se puede ver en las representaciones tejadas. Así se puso en marcha la civilización andina, dándole al hombre andino un hacha con la cual extraer el oro de los dioses. Los relatos de Manco Cápac y de los hermanos Ayar marcan también, con toda probabilidad, el fin de las fases mesopotámica y del oro en Tiahuanacu. A continuación, hubo una pausa, que se prolongó hasta que el lugar volvió a la vida como capital mundial del estaño. Llegaron los casitas y empezaron a enviar estaño, o bronce ya hecho, a través de la ruta del Pacífico. Con el tiempo, se pusieron en marcha otras rutas. La existencia de poblaciones con una abundancia sorprendente de objetos de bronce apunta a una posible ruta por el río Beni, en dirección este, hasta la costa atlántica de Brasil, para desde ahí, con la ayuda de las corrientes oceánicas, alcanzar el mar de Arabia y llegar a Egipto a través del Mar Rojo, o a Mesopotamia a través del Golfo Pérsico.
Pudo haber, y probablemente hubo, una ruta a través del Imperio Antiguo y el río Urubamba, como sugieren los emplazamientos megalíticos y el descubrimiento de un trozo de estaño puro en Machu Picchu. Esta ruta llevaba al Amazonas y al extremo nororiental de Sudamérica, para cruzar después el Atlántico y llegar a África Occidental, y por último el Mediterráneo. Y después, en el momento en que Mesoamérica alcanzó un mínimo de poblaciones civilizadas, se ofreció una tercera alternativa más rápida, a través del estrecho cuello de botella que establecía un puente de tierra virtual entre el Océano Pacífico y el Atlántico cruzando el Caribe, ruta que seguirían más tarde, pero al revés, los conquistadores. Esta tercera ruta, la de la civilización olmeca, debió convertirse en la preferida a partir del 2000 a.C., como se evidencia por la presencia de mediterráneos, pues, en el 2024 a.C., los Anunnaki, dirigidos por Ninurta, destruyeron con armas nucleares el espacio puerto del Sinaí, por temor a que cayera en manos de los seguidores de Marduk. La mortífera nube nuclear avanzó imparable hacia el este por todo el sur de Mesopotamia, devastando Sumer y su última capital, Ur. Y, como si el destino lo hubiese decretado, la nube se desvió hacia el sur perdonando a Babilonia. Y Marduk, sin perder el tiempo, marchó con un ejército de seguidores cananeos y amorreos, declarando la realeza en Babilonia. Creemos que fue entonces cuando se tomó la decisión de conceder la civilización a los seguidores africanos de Ningishzida, Tot, Quetzalcóatl su reino centroamericano. Uno de los extraños estudios académicos que admiten que los olmecas eran negroides africanos fue África y el descubrimiento de América, de Leo Wiener, profesor de eslavo y otras lenguas en la Universidad de Harvard. Basándose en los rasgos raciales y en otras consideraciones, pero principalmente en el análisis lingüístico, concluyó que la lengua olmeca pertenecía al grupo de lenguas mande, que tuvieron su origen en el oeste de África, entre los ríos Níger y Congo. Pero este estudio lo realizó en 1920, antes de que se conocieran los restos de la verdadera época olmeca, por lo que atribuyó su presencia en Mesoamérica a los marinos y los traficantes de esclavos árabes de la Edad Media. Más de medio siglo tendría que pasar hasta que se abordara este tema en otro importante estudio académico, Los rostros inesperados en la Antigua América, de Alexander von Utenau. Con una gran aportación de fotografías de rostros de semitas y negroides del legado artístico de Mesoamérica, Alexander von Utenau supuso que los primeros vínculos entre el Viejo y el Nuevo Mundo se desarrollaron durante el reinado del faraón egipcio Ramsés III, siglo XII a.C., y que los olmecas eran cusitas de Nubia, la principal fuente de oro de Egipto. Pensó que algunos otros negros africanos pudieron llegar a América a bordo de barcos fenicios y judíos, entre el 500 y el 200 a.C. Iván van Sertima, cuyo estudio, Ellos vinieron antes de Colón, estableció un puente sobre el vacío de medio siglo entre los dos trabajos académicos anteriores, se inclinó por la solución cusita. Fue cuando los reyes negros de Kush ascendieron al trono de Egipto en el siglo 8 a.C., conformando la 25ª dinastía, y comerciando con plata y bronce que, probablemente como consecuencia de los naufragios, dominaban en Mesoamérica. Esta conclusión vino propiciada por la idea de que las gigantes cabezas olmecas eran, más o menos, de aquella época. Pero ahora sabemos que los comienzos de los olmecas se remontan al 2000 a.C. Entonces, ¿quiénes fueron estos africanos? Sostenemos que los estudios lingüísticos de Leo Wiener son correctos, pero no así su marco temporal. Cuando uno compara los rostros de las colosales cabezas olmecas con las de los africanos occidentales, un puente de obvia similitud cruza el abismo de los milenios. Es de esta parte de África de la que Tot pudo llevarse a sus seguidores expertos en minería, pues es allí donde son abundantes el oro, y el estaño y el cobre con los cuales mezclar y hacer el bronce. Nigeria es famosa por sus figurillas de bronce, fundidas con el mencionado proceso de cera perdida, desde hace milenios. En unas investigaciones recientes, en las que se ha hecho dataciones con radiocarbono, se ha comprobado que las más antiguas pueden ser de alrededor del 2100 a.C. También allí, en África Occidental, lo que hoy se conoce como Ghana, recibió durante siglos el nombre de Costa de Oro, pues eso es lo que era, una fuente de oro conocida incluso por los fenicios. Y después tenemos la región del pueblo Asanti, famosa en todo el continente por su orfebrería.
Entre sus trabajos se suelen ver objetos de oro con la forma de pirámides escalonadas en miniatura, en unos países en donde no han existido nunca estas construcciones. Creemos que, cuando el orden en el viejo mundo quedó destrozado y desordenado, Thoth se llevó consigo a sus seguidores expertos para comenzar una nueva vida, una nueva civilización y unas nuevas operaciones mineras. Con el tiempo, como hemos demostrado, estas operaciones y esos mineros, los olmecas, se trasladaron hacia el sur, primero a las costas mexicanas del Pacífico, y luego, a través del Istmo, a la parte norte de América del Sur. Su destino final sería la región de Chavín, donde se encontrarían con los mineros del oro de Hadad, el pueblo de la varita de oro. La edad de oro de los nuevos reinos no duraría para siempre. Los emplazamientos olmecas de México fueron destruidos. Los mismos olmecas y sus barbados compañeros tuvieron un fin brutal. La cerámica mochica nos muestra a unos esclavizados gigantes y a unos dioses alados combatiendo con hojas de metal. El imperio antiguo presenció choques tribales e invasiones, y en las alturas del Titicaca, las leyendas aymara recordarían a unos invasores que subieron a las montañas desde la costa y mataron a los hombres blancos que aún quedaban allí. ¿Sería esto el reflejo de los conflictos entre los Anunnaki, conflictos en los cuales fueron involucrando cada vez más a la humanidad? ¿O todo esto comenzó a suceder después de que los dioses se fueran, navegando por el mar, ascendiendo al cielo? Fuese lo que fuese que sucediera, lo que es cierto es que, con el tiempo, los vínculos entre los viejos y los nuevos reinos se rompieron. En el viejo mundo, las Américas se convirtieron en no más que un borroso recuerdo, insinuado por este o aquel autor clásico, de los relatos de la Atlántida escuchados a los sacerdotes egipcios, incluso de asombrosos mapas que dibujaban continentes desconocidos. ¿Acaso era todo un mito, que hubiera tierras de oro y estaño más allá de las columnas de Hércules? Con el tiempo, los nuevos reinos se convertirían en los reinos perdidos, al menos para los occidentales. Allí, en los nuevos reinos, el pasado de oro se convirtió solo en un recuerdo legendario con el transcurso de los siglos. Pero los recuerdos no morirían, y los relatos persistirían. Los relatos de cómo y dónde comenzó todo, de Quetzalcóatl y Viracocha, de cómo volverían algún día. Cuando nos encontramos ahora con cabezas colosales, muros megalíticos, emplazamientos abandonados, una solitaria puerta con un dios llorón, nos debemos preguntar, ¿no tendrían razón los pueblos de América al decirnos que aquellos dioses estuvieron entre ellos, al esperar su regreso? Pues, hasta que el hombre blanco llegó otra vez, trayendo con él el caos, los pueblos de los Andes, donde todo comenzó, solo podían mirar en los vacíos recintos dorados y conservar la esperanza de ver de nuevo, alguna vez, a su alado Dios de las lágrimas de oro.